Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 20 de diciembre, martes de la cuarta semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, martes, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículos 10 al 14. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Como vemos, retomamos la primera lectura que hemos hecho el día domingo pasado, este último domingo, el cuarto domingo del tiempo de Adviento. Es sumamente bello cuando uno va siguiendo las lecturas diarias, darse cuenta cómo la Iglesia nos va presentando la información necesaria para que nuestro corazón se prepare efectivamente para celebrar la Natividad de nuestro Señor. Lo digo porque hemos leído otra vez el libro del profeta Isaías, aquella profecía sobre la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo. El día domingo la leímos y después en el Evangelio leímos la concepción de Jesucristo según el Evangelio de San Mateo, donde se le da prioridad, lógicamente, a ese cumplimiento de la profecía, pero con énfasis en José. Y hemos mirado lo que sucedió en José a raíz de que esa Virgen María concibió a ese hijo de manera virginal. El día de hoy leemos la misma lectura de Isaías, pero leeremos en el Evangelio la anunciación a María. Y esto es tan bello y tan importante, ¿por qué? Porque nos hace ver efectivamente las dos perspectivas. Porque en la concepción virginal no se ha querido dejar fuera al varón, no se ha querido dejar fuera al esposo. Va a ser tan importante esto. Va a ser tan importante esto, ¿por qué? Porque el Verbo de Dios se ha hecho carne y ha venido a vivir en una familia, y esa familia está conformada por dos esposos. Pongamos atención ahora a la lectura del libro de Isaías para después pasar al Evangelio. En aquellos tiempos el Señor, a través del profeta Isaías, le habla a Ahaz, que era el rey de Israel. Pide al Señor tu Dios una señal, de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Pídeme una señal. Es bueno pedirle señales a Dios. A ver, nosotros no nos podemos mover si no es por nuestra fe. Y por tanto, no es bueno estar esperando todo el tiempo las señales de Dios. Pero lógicamente que tenemos la posibilidad de pedir esas señales. Oye, yo tengo una duda y le pido al Señor: Señor, mándame una señal para poder decidir, para poder saber si debo hacer esto o lo otro. Muy bien.
Cuando una persona, en cambio, vive por las supuestas señales, es muy fácil que caiga en supersticiones y que caiga en una manera de vivir donde no toma decisiones si no es de acuerdo a, no, es que vi un gato pasar, entonces no voy a hacer esto. Ay, es que vi una no sé qué, es que vi el número no sé cuánto pintado en no sé qué, entonces de acuerdo a eso vivo y decido. Claro, eso sería terrible. Por eso nuestro Señor ataca a esta generación que pide una señal y no se le dará otra señal que la de Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra durante 3 días. ¿La señal de qué? De la muerte y la resurrección de nuestro Señor. La vida cristiana se vive por señales y signos continuamente. Los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible de Dios. Y entonces, claro, que la respuesta ante este llamado de Dios pide una señal, sea, no la pediré porque no quiero tentar al Señor, es una falta de respeto. Y así es como le responde Isaías a Ahaz: oye, pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a Dios. Dios te está diciendo, pídeme una señal. ¿Por qué no se la vas a pedir? Si Él mismo te está diciendo, pídeme una señal de esa salvación que te voy a brindar, de esa compañía que te voy a brindar. Qué bonito es pedirle al Señor, efectivamente, Señor, hazme sentir tu cercanía, hazme sentir tu compañía. Hazme sentir efectivamente cuánto me amas. Esto no tiene nada de malo y el Señor lo hace. Y quien vive con los ojos abiertos lo sabe descubrir y lo sabe descubrir continuamente. Oye pues, casa de David, no solo quieres cansar a los hombres, quieres cansar a Dios. Pues bien, el Señor mismo les dará una señal. ¿Cuál es la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Primera parte de la profecía. Ahora, pensemos un poco si esta profecía es una señal. Es una señal como la que pudiéramos esperar. Una señal tiene que ser visible a todos. ¿La virginidad de María es visible? No, no es visible. ¿De qué depende? Depende del testimonio de María y de José. Si María y José no dan el testimonio, si no cuentan lo que ha sucedido, entonces no podremos conocerlo. No hay nadie, absolutamente nadie, fuera de María y de José que puedan dar testimonio, que puedan garantizar que efectivamente la Virgen ha concebido y ha dado a luz un hijo. Porque esta información pertenece al ámbito privado de los esposos. Qué precioso, ¿por qué? Porque fíjate que esa profecía depende de esa vida privada de los esposos, de la vida íntima de los esposos, y que los esposos hayan querido revelarlo o no. En el momento de la natividad de Jesús que estamos preparándonos para celebrar, para recordar, ¿quién podría decir, este niño fue concebido virginalmente? No, no hay nada en el niño que indique que fue concebido virginalmente. No es que uno le veía los ojos al niño nacido en Belén y decía, ay, este fue concebido virginalmente. No, no hay nada en él que sea extraordinario, que sea distinto, que sea diferente y peor que nos dé esa información. Esa señal, por tanto, está en relación, depende de la confianza que yo ponga en la palabra de María y de José. Nada más. Por eso hay tantas personas a las cuales les cuesta tanto creer en la virginidad de María, creer en la castidad de José. Fuera de la iglesia, obviamente. Y dentro de la iglesia,
también lamentablemente, lamentablemente. Y por eso tú escuchas a personas que dicen, ay, bueno, pero después de que nació Jesús, María y José tuvieron su vida íntima. No, no, ellos fueron llamados a una vida matrimonial en virginidad, en castidad permanente, antes, durante y después del parto. Esto es lo que profesa nuestra fe. Pero ese signo, esta señal que enviará Dios, depende del testimonio de esos esposos. ¿No te dice algo esto? Bueno, esto nos dice cómo los esposos están llamados a dar testimonio del amor de Dios. ¿Qué posición en la que se coloca el testimonio de los esposos? Unos malos esposos, qué feo testimonio que dan, y por eso es que no logran transmitir la fe a sus hijos. Pero en el amor verdadero de los esposos, con cuánta facilidad se transmite la fe. ¿Por qué? Porque está amparada en el testimonio de ese amor. A ese niño que concebirá la Virgen y que dará a luz le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ya lo decíamos el día domingo, no es que el nombre propio tenga que ser Emmanuel. Ay, no se llamó Emmanuel, se llamó Jesús. Emmanuel hace referencia a esa condición. Ya estaba anunciado que ese que nacería no es un hombre más, es 100% hombre, perfecto hombre, perfecto en cuanto a que tiene una naturaleza humana, igual a la de nosotros, pero además es Dios. Pero además es Dios, es verdaderamente el Dios con nosotros. En la lectura del Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Leemos la Anunciación. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Los particulares de la Anunciación son preciosos. Vamos fijándonos en cada uno de los detalles. En primer lugar, el ángel Gabriel. El mismo ángel que ha sido enviado a Zacarías y que le ha revelado su nombre a Zacarías. Le ha dicho: yo soy Gabriel, el que está ante Dios, ante la presencia de Dios. Fue enviado por Dios. Es un enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nos enfoca inmediatamente dónde se ha producido la Anunciación, dónde por tanto vive María, dónde vive José. Nazaret, un poblado minúsculo sin ninguna importancia. ¿A quién es enviado? Y aquí la primera palabra importantísima: a una virgen desposada. Fíjate qué importante es esto. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la condición de María no es
la de una doncella que no se había casado. No es la de una señorita, la de una niña. No es la de una mujer que simplemente todavía no se había dado que tenga relaciones con su esposo. No, nos está diciendo cuál era la condición de su matrimonio, una virgen desposada. ¿Qué quiere decir? Que había entrado al matrimonio de una manera virginal, no solo porque mantiene su virginidad, sino porque dentro del matrimonio lo va a vivir manteniendo esa virginidad. Eso lógicamente solo se puede dar en acuerdo con José. No se puede entrar al matrimonio y decirle a José después de casados, mira, yo prometí al Señor no tener relaciones. No, eso hubiera sido una falsedad de matrimonio, una mentira, un engaño a José. Por tanto, si ella es una virgen desposada, José también ha entrado al matrimonio en esa condición. No nos explica la Escritura por qué han tomado esa decisión, pero sí sabemos una cosa y es importantísima. Sabemos que no han tomado esa decisión porque han planificado ser los padres del Hijo de Dios. No han planificado ser los padres del Mesías. Esto no estaba en sus planes. No conocen lo que ha sucedido con Isabel, no conocen lo que ha sucedido con Zacarías. María y José no planificaron su matrimonio para vivirlo de una determinada manera y después poder decir, ay, miren, no, fue una concepción virginal porque nosotros, y entonces es el Mesías. No, ellos no lo sabían, no lo sabían. Han entrado al matrimonio en esta condición porque fueron llamados por el Señor a vivir en esta condición. Eso es lo que el Señor ha puesto en su corazón y han querido responder. Y como han respondido afirmativamente a ese llamado del Señor, es que el Señor ha seguido adelante con sus planes con ellos. ¿Con quién está casada esta virgen? Y ahí se nos presenta José. Todavía no se nos presenta a María, se nos dice una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. Mira la importancia del tema que estamos viendo, cómo en esa virginidad no se ha excluido el matrimonio. Y lo tenemos presente al haber leído Isaías, la profecía de la Virgen que concebirá el día domingo junto con el Evangelio de Mateo y fijarnos en José. Y lo tenemos ahora cuando antes de conocer el nombre de esa Virgen, conocemos el nombre del varón con el cual está desposada, con el cual está casado, que se llama José. Y ahora sí nos presentan a la Virgen. La Virgen se llamaba María. Entra el ángel a donde ella estaba, es decir, que la anunciación se produce dentro. ¿Dónde estaba? Lo más posible que en su casa. Por eso se venera esa casa de Loreto como la casa de la anunciación. Y eso porque la Biblia nos lo dice. Imaginarnos que María estaba en el pozo, que estaba en no sé dónde, que estaba por aquí, que estaba en la montaña, sería absurdo. En la anunciación se produce el ángel entrando donde ella estaba. La primera palabra del ángel, alégrate. Pero viene inmediatamente una palabra que perturba a María por el modo en que se está pronunciando. Llena de gracia. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esto es lo que preocupa a María. Y veíamos las diferencias que se iban a producir. El día de ayer leímos cómo el ángel se le apareció a la mamá de Sansón y ella lo vio como un ser terrible, terrible, de apariencia terrible. Vimos a Zacarías, cómo Zacarías se llenó de miedo, de terror. María no se llena de terror, de miedo. Nos dice el Evangelio que al oír estas palabras ella se preocupó, no que tuvo miedo, se preocupó porque se preguntaba qué querría decir semejante saludo. Esto es precioso cuando lo analizas del siguiente modo. Viene el ángel y le dice palabras bellas a María. ¡Oh, Ave María, llena de gracia! ¿Por qué me saluda así? María se pone en guardia, y es precioso esto. Se pone en guardia para decir, momento, ¿por qué un ángel me va a saludar a mí de este modo?
a menos que sea alguien que me quiere empalagar con sus palabras y me quiere mentir. Eso es lo que hizo el demonio con Eva. Pero Eva cayó. María se pone atenta, alerta, para no conducirse de la misma manera que se condujo Eva en el paraíso. El ángel le dijo, no temas, ya hemos dicho que no teme. Has hallado la gracia delante de Dios, vas a concebir y a dar a luz un hijo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Pero mira la información que le da el ángel a María. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Hasta este momento el ángel no le ha dicho que la concepción será virginal. Nosotros sabemos que ha sido enviado una virgen desposada. Y sabemos el resultado, pero hasta este momento el ángel lo único que le ha dicho es que vas a concebir y a dar a luz un hijo. María, ¿qué es lo que le preocupa? Que ella ha entrado al matrimonio manteniendo una voluntad de mantenerse virgen. Y por eso la pregunta, que es la única pregunta que hace María, ¿cómo? ¿Cómo? Esta no es la pregunta de una niña tonta que está preguntando, ay, ¿cómo quedan embarazadas las mujeres? ¿Cómo vienen los niños al mundo? Yo no sé. No, María está preguntando, ¿cómo? ¿Cómo Dios me puede haber pedido entrar al matrimonio con José de una manera virginal y mantenernos así, habernos prometido esto, y ahora me está diciendo que tengo que concebir, es decir, que tengo que tener relaciones con José y tener un hijo? Zacarías no ha preguntado, ¿cómo? Zacarías ha querido seguridad. ¿Cómo puedo estar seguro de que esto va a ocurrir? Sabe perfectamente cómo se conciben a los niños. La madre de Sansón no ha preguntado, ay, ¿cómo? Teniendo relaciones con tu esposo. Y esta hubiera sido la respuesta si el ángel no hubiera sido enviado por Dios. Pero el ángel conoce lo que está preguntando María. Y ahora le contesta, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para aquel que todo lo puede. Tú me estás preguntando, ¿cómo voy a concebir sin tener relaciones? ¿Será obra de Dios? Y la respuesta de María es preciosa, ¿por qué? Porque entonces se da cuenta, yo no tengo nada que hacer entonces. No tengo que ir corriendo a acostarme con mi esposo, lo cual he prometido que no voy a hacer. No tengo que hacer ninguna acción. Dios va a hacer en mí. Ah, bueno, aquí está la esclava del Señor. Que se haga en mí según tu palabra. No tengo que hacer algo en contra de la voluntad de Dios, como lo hizo Eva en el paraíso, que tomó y comió de ese fruto prohibido. No, María no tiene que hacer absolutamente nada. Tiene que dejar que se haga la voluntad de Dios. Aquí está la esclava. Aquí está la esclava del Señor. Cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.